Hola a todos, bienvenidos a esta charla que se llama ebook. La tecnología te brinda una lectura enriquecedora. Yo soy el maestro César Chávez y me complace estar acompañándolos en este evento virtual de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de esta charla, bueno, les voy a contar algunas ideas, algunas reflexiones sobre la forma en que los ebooks han venido a transformar el aprendizaje, la forma en que incorporamos pues lo que los autores pusieron por ahí en algún momento en forma de contenido, en forma de texto, a pues algo mucho más interactivo con lo que podemos ir viviendo día a día y aprendiendo sobre todo a partir de lo que ellos nos han aportado. A lo largo de esta charla, bueno, pues veremos algunas reflexiones, etcétera, sobre cómo esto no es solamente pensar en algo que va a venir. Hace mucho tiempo, hace algunos años, se hablaba mucho de cómo la tecnología iba a llegar al mundo de la educación y cómo nos iba a permitir desarrollar ciertas habilidades, estrategias, etcétera. Pero hoy en día, y mucho más a raíz de la pandemia, pues la verdad es que esto ha sido cada vez más exponencial. Hoy en día ya no se trata de pensar en cómo la tecnología va a transformar lo que hacemos en el día a día, sino de cómo ha cambiado y cómo ha facilitado ciertas cosas de lo que normalmente hacíamos. Vamos a ver a partir de esto, bueno, pues algunas reflexiones y algunas ideas de cómo podemos apoyarnos desde la propia estructura, desde la propia idea de lo que es un ebook, un libro digital, para pues mejorar o para fortalecer lo que ya hacemos en el día a día en el cómo aprendemos. Vamos a empezar primero por una parte que siempre es bien interesante, que es reconocer de qué estamos hablando. Y a mí me gusta mucho siempre situarnos y decir, a ver, realmente cuando estamos pensando en educación y en los cambios y demás, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues empiezo compartiéndoles un dato. Hay hasta datos de principios de este año alrededor de 1.370.000.000, correcto, de personas inscritas en algún nivel educativo. Esto es desde el preescolar, desde los 5 años, hasta los doctorados y postdoctorados a nivel mundial. Estamos hablando de 1.370 personas que hoy en día acceden a la educación como una forma, pues, de mejorar, de quizá de alcanzar alguna movilidad social, de desarrollarse profesionalmente o enfocados en la investigación, en la construcción de nuevas formas de pensar, etcétera, etcétera. Y estos 1.370 millones, pues es un montón de personas, ¿no? Si lo viéramos solamente en el contexto América Latina, estamos hablando de un total de 156 millones de personas que están en las aulas virtuales, presenciales, híbridas o cualquier otra forma que exista hoy en día de educación a lo largo de estos niveles. Y bueno, ya pensar en 156 millones de personas es un montón de gente. Pero cuando vemos la foto a nivel México o a nivel local, por decirlo de alguna forma, y solamente hacemos un pequeño zoom a la cantidad de gente que está inscrita hoy en día en una institución de educación superior, es decir, universidades, universidades profesionalizantes o tecnológicas, en cualquiera de esos grados, desde licenciatura hasta postdoctorados, pues estamos hablando de que toda esa masa representa alrededor de 4.430.000 estudiantes. Ahí se me coló un cero de más al final. Pero estamos hablando de 4 millones de personas en México inscritas en el campo universitario. Y a lo mejor mientras me escuchan dirán, bueno, ¿y eso qué? Yo me conecté a una charla para entender algo sobre los ebooks y su impacto en la educación. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque en estos 4 millones de estudiantes, cada uno de ustedes que me acompañan en esta plática, pues representa uno de ellos. ¿Y eso qué significa? Que están compitiendo y estarán compitiendo en el mercado profesional en algunos años o meses quizá contra algún otro de estos 4 millones. Obviamente, pues tenemos que dividirnos entre profesiones, entre carreras, especialidades, etcétera. Pero bueno, ese es el tamaño, esa es la masa de estudiantes que hasta mayo del año pasado estaban inscritos en una universidad. ¿Y esto qué significa? Pues que el mercado laboral, tristemente en México, como pasa en gran parte del mundo, estamos en un periodo de contracción económica desde hace ya varios años, mucho antes de la crisis de 2008 ya se venía viendo una reducción, y eso significa
que las oportunidades laborales que tenemos pues no serán suficientes para cubrir la demanda de lo que estos 4 millones de mexicanos esperan alcanzar cuando terminen con sus estudios profesionales. Y por ello, pues estar a la vanguardia, recurrir a los mejores recursos, ser el mejor y el más destacado en mi campo de acción, pues se vuelve imperante para garantizar que tengamos pues un mejor acceso a oportunidades y un mucho mejor nivel de desarrollo profesional. De ese tamaño es el reto y por eso a mí me gusta mucho empezar siempre por plantear de qué estamos hablando, porque a veces cuando platicamos con estudiantes, cuando estamos trabajando con ellos, yo tengo cerca ya de 15 años trabajando en diferentes niveles educativos y cuando uno habla con los alumnos dicen, bueno, pues sí, pero mira, a mí no me afecta tanto, yo puedo hacerlo de esta forma, en fin, es complejo ver esa realidad. Y ya cuando pensamos en estos 4 millones de estudiantes, pues ahora sí ya estamos hablando de un reto exponencial. Cuando vemos los datos de dónde están estos estudiantes o quiénes son o qué está pasando con ellos, a mí me gusta mucho también utilizar esta otra referencia, ¿no? De dónde están los alumnos en general. Estos datos que ven ahora en pantalla representan los estudiantes que están hasta 2017, vean esto era antes de la pandemia, y cómo estábamos utilizando la tecnología ya con los alumnos, ¿no? Aquí el primer dato es bien interesante, ¿no? Casi el 60% de 690 millones, que es un montón de gente, estaba utilizando ya sus dispositivos móviles como una herramienta para aprender. ¿Esto qué significa? Que ya el tema de la movilidad y del poder desplazarse y no dejar de estudiar representaba una oportunidad y algo muy común para una gran parte de la población estudiantil a nivel mundial. Después tenemos otros retos, porque la propia tecnología también ha hecho que se tenga acceso a lugares donde antes la educación no podía llegar, ¿no? Pensemos en los lugares más alejados de las zonas rurales donde pues las personas interesadas en llegar a la universidad tenían que abandonar sus lugares de origen para ir y estudiar en algún lado. Ahora a través de la tecnología, pues estas personas ya no tienen que desplazarse para poder acceder a la universidad. Y esto pues naturalmente lo vemos traducido en un incremento en las tasas de matriculación y de egresados en nivel nacional de manera general. Y además de esto, pues estamos teniendo que muchas personas le están empezando a ver valor a otras formas de educación más informal, como lo son los cursos abiertos en línea, ejemplos como lo que hace la plataforma Coursera, donde pues ya muchas personas también lo están encontrando como una alternativa de estudios. Lo que significa que ya desde hace varios años, al menos en los últimos 5 años, sí vemos un cambio muy importante en las tendencias educativas volcándose todavía más hacia la tecnología y sobre todo logrando o haciendo que la tecnología se vuelva parte del día a día de la vida de un montón de estudiantes. De la mano con esto, pues encontramos que de acuerdo con algunos analistas, y ahora les comparto aquí un reporte que sacó Frosty Frost, que es una consultora de la mano con IBM, analizaron cuáles son las prioridades o dónde está el foco de lo que debería ser mucho más importante para la educación o para los profesionales en general y todos aquellos que hacemos parte del campo educativo. Empiezo por el extremo derecho hasta abajo, donde dice habilita dispositivos y conectividad. ¿Por qué? Porque esto conecta con la idea anterior. Hoy en día, lo que es más importante y lo que ya Frost y Sullivan veían desde 2020 es que el sector educativo debe de voltear cada vez más y con mayor frecuencia hacia el uso de dispositivos que permitan la conectividad de los estudiantes. Construir comunidades virtuales de aprendizaje como complemento o en el caso de la pandemia como sustituto de lo que sucede en el aula presencial. Y eso, bueno, pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y para lo que ya tenemos que estar listos. No se trata solamente de aprender a sobrevivir un año atípico como fue el 2020 y lo que llevamos de este, sino ya de cómo esto lo logramos de manera intencional a partir de este momento. El siguiente, siguiendo por el lado derecho, pues es tener recursos, y esto nos toca mucho a quienes estamos del lado de la docencia y la administración educativa, pues el evaluar a los estudiantes de una forma ágil, constante, que les permita tener interacción y retroalimentación en tiempo real.
Y si se fijan, conecta con esta que aparece en el centro, donde se habla de fomentar la comunicación, la colaboración, el compromiso, etcétera. Y las últimas dos empiezan a acercarse más a lo que les toca a ustedes como estudiantes. Primero, el asegurar una experiencia de usuario. ¿Y por qué dice asegurar una experiencia de usuario consistente? Pues porque al final, a partir del uso y de la analítica y de las mejoras, es que se van haciendo cada vez mayores recursos, ¿no? Habrán escuchado quizá en algún momento una frase sobre que se utiliza mucho, sobre todo en temas de marketing digital y de seguridad informática, donde se menciona que cualquier cosa que te encuentres gratis en la red es porque el producto eres tú. Y eso aplica por igual a crear una cuenta de Facebook gratuita, a hacer una consulta gratuita en Google o comprar una cosa gratis a través de cualquier plataforma. Bueno, todo eso lo que hace es arrojar información sobre quiénes son las personas que están comprando, qué están viendo, qué están consultando, en dónde hacen más clic, qué cosas les hacen mejor sentido, dónde pasan más tiempo, en fin, hay toda una analítica de datos alrededor de esto y en el campo de la educación pues esto se aprovecha muchísimo para entender mejor cuáles son las razones o las cosas que están buscando los alumnos en un material de aprendizaje. Y lo que sí sabemos a partir de estos datos y de estos análisis, pues es esto último que aparece en el extremo izquierdo, que es los alumnos cada vez más demandan y están más acostumbrados al aprendizaje ubicuo, es decir, aprender en el lugar donde ellos necesitan estar y no necesariamente desplazarse a un centro o a un lugar para estudiar. Hoy en día, la gran mayoría de los estudiantes valoran en gran medida el contar con herramientas, recursos, plataformas o clases incluso, donde ellos se puedan conectar o donde ellos puedan estudiar en cualquier momento con independencia del espacio geográfico que esto represente. Bueno, esas son las prioridades. Eso es lo que ya esta consultora en colaboración con IBM identificaba que tenía que ser el cambio de paradigma. Lo importante aquí, y yo siempre lo menciono mucho, es no tanto el por qué la tecnología está cambiando, cómo está cambiando o qué la hizo cambiar, sino el para qué vamos a hacer algo distinto, cómo me va a ayudar a mí esto o toda esta reflexión de lo que está pasando alrededor. Y hay una parte bien importante que aparece reflejada en este esquema, que es un marco de competencias digitales para todo aquel que está en el sector educativo. Y esto nos aplica por igual a todos, desde los estudiantes hasta los rectores universitarios. Es decir, hoy en día las empresas y gran parte de ellas ya no solamente se fijan en las capacidades técnicas, cognitivas que tiene un estudiante. Es decir, que sepa programar algo o no sepa programarlo no es un factor único de contratación. En muchas empresas, cuando uno revisa currículums y posibles candidatos, pues dice, pues mira, en esta universidad a todos les enseñaron a hacer lo mismo por igual. Hay 4 millones de personas egresando del nivel universitario. ¿Por qué te tengo que contratar a ti? Esa es la pregunta que muchos egresados cuando se acercan al campo laboral no saben cómo responder. Y empiezan a hablar de, pues porque soy muy trabajador, porque soy muy comprometido, porque tengo muchas ganas de estar en esta empresa. Sí, 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 pero ¿por qué? ¿Qué más me vas a aportar además de tu conocimiento técnico para el desarrollo y para la eh, superación o para la mejora de este centro de trabajo, de esta organización? Y ahí es donde recae mucho de esto, porque hoy en día las competencias profesionales, el saber programar algo, el saber distinguir por qué una bocina truena si conecto el cable rojo y no el azul, o en fin, cualquier otra cosa que suceda en términos de software, de medicina, lo que sea, ya no es suficiente para los estudiantes o para los egresados. Tenemos también que desarrollar, y en el centro queda el acompañamiento de los docentes, todo lo que tiene que ver con las competencias del aprendiz. ¿Qué tan capaz te reconoces a ti mismo de aprender algo? ¿De qué manera aprendes mejor? ¿Qué cosas te funcionan a ti mejor para aprender a hacer algo distinto? Y en ese campo de autorreconocimiento como aprendiz, como un sujeto capaz de observar algo
estudiarlo, practicarlo, reproducirlo y modificar su comportamiento a partir de eso, ese es el concepto de aprendiz. ¿Cómo lo haces tú mejor? ¿Por qué? Porque en el campo profesional necesitamos gente que sea capaz de aprender, de reaprender y de desaprender todo lo que sea que ya trae encima. Yo puedo contratar 50 o 100 o 200 personas que sepan programar una macro en Excel y correr esos 200 y encontrar 600 más en fila de espera afuera. Lo que yo necesito es alguien que sea capaz de decir, mira, esto que estamos haciendo aquí lo puedo hacer exactamente igual como lo has hecho, no te va a resolver nada. Yo tengo una propuesta de mejora a partir de esto que sé y este es mi plan y si eso no funciona, pues entonces lo platicamos y vemos cómo lo corregimos. Ese nivel de competencia y de madurez es lo que se requiere hoy en día de los estudiantes. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para desarrollarlo? Y hay un concepto que a mí me encanta, porque es un concepto que viene desde los 80 del siglo pasado. Fíjense que ya cumplió 40 años el concepto, pero me parece fundamental para nuestra época actual. Tenemos gente que se dedica a solamente producir, construir cosas, producir contenido, ¿ok? Y tenemos gente que solamente consume. Pensemos en un influencer en YouTube. Ellos producen el contenido y hay 5 millones de personas que le dan like a sus videos porque los consumen y les gusta y quieren otro. Y alguien le dará o no dinero a ese influencer porque llega y transmite mensajes muy claros a 5 millones de personas. Pero hoy en día, esa parte o esa combinación no es suficiente. Estamos llegando a un punto donde a nivel profesional lo que hace falta es este concepto que inventa Alvin Toffler, les digo hace ya casi 40 años, que es el concepto del prosumidor. Alguien que es capaz de producir, consumir y reflexionar a partir de eso sobre sus propias soluciones, sobre su propio conocimiento, sobre su propia capacidad. El prosumidor hoy en día es esta persona que es capaz de producir algo, él mismo testearlo, él mismo ser sujeto de prueba y decir, mira, pues esta es la mejor forma de hacerlo, este es el mejor concepto y vámonos para adelante. Y aplica por igual en todas las disciplinas. Eso es y empieza a ser parte de este concepto que se necesita hoy en día. El reto está, y les decía en esto, en cómo me reconozco a mí como un sujeto capaz de aprender de forma distinta a como me enseñaron. Porque la educación básica, aun y cuando lleva varias décadas tratando de transformarse, pues para todos ustedes que están en la universidad y los que pasamos por ella hace ya varios años, pues no fue nada distinto lo que se hacía en la formación tradicional. Y lo que no se ha logrado todavía es que las personas reconozcan de qué manera aprendo yo, cómo me funciona a mí aprender de una u otra manera. Esto que para unos es muy exitoso, ¿cómo es para mí? Y ahí es donde llega el tema de el libro digital o del ebook. Y ustedes me dirán, bueno, César, pero ¿cómo? Eso suena muy forzado. No, porque el ebook no es otra cosa que cambiar el delivery, la forma de entrega de un contenido que ya tenemos ahí. Pues no, eso es un error. Pensar que el ebook es solamente pasar de un libro impreso a un libro digital para hacer exactamente lo mismo, que es pasar la página y captar algo de información por los ojos, dejar que el cerebro lo procese y a ver cómo me las arreglo después en el examen, es un gran error. En realidad el ebook es una herramienta que ofrece una capacidad infinita de recursos para el aprendizaje. A mí me funciona más aprender en movilidad, aprenderme escuchando a través del lector digital que tiene la mayoría de las plataformas de libros, seguro todas las de Cengage tienen esta capacidad de hacer una lectura de una parte del texto completo, para que tú lo vayas escuchando mientras vas en el transporte a la universidad o a tu casa o al trabajo. Bueno, pues si necesitas eso, pues los ebooks te lo dan. Oye, pero es que además a mí me gustaría, porque yo aprendo mucho intercambiando ideas y colaborando con mis compañeros, compartiendo notas o dudas o preguntas o mandándoselas en tiempo real al profesor. Bueno, pues también las herramientas de libros digitales permiten eso. ¿Cuántos saben que pueden intercambiar notas y párrafos subrayados o ideas o construir trabajos en equipo
intercambiando notas o compartiendo extractos de lo que está en el ebook de manera digital mucho más fácil, por ejemplo. Está el tema de la usabilidad. Oye, pues es que nada mejor que agrandar el tamaño de la letra, achicarlo, hacer zoom, recorrer de una manera o de otra. Todo este tema que tiene que ver con cómo necesito yo utilizarlo y cómo me ayuda con temas de accesibilidad, necesidades educativas especiales, en fin, cómo se adapta el recurso a lo que yo necesito. Bueno, pues el ebook, a diferencia del impreso, es 100% adaptable a cada usuario, a cada plataforma, a cada sistema, a cada teléfono inteligente, si quisieran verlo así. Del otro lado también encontramos cosas bien interesantes, interacción, porque ojo, no hay ningún recurso, desde la neurociencia no se ha encontrado nada más eficiente para favorecer el aprendizaje que el interactuar con el contenido. ¿A qué se refiere esto? Subrayar, hacer notas, hacer comentarios sobre mis notas, buscar conexiones entre ellas. Esto que desde la educación básica se trata de fomentar mucho, de subrayar, hacer organizadores gráficos, mapas mentales, cuadros sinópticos, en fin, todo eso en el estilo en que cada quien se acomode, que no es otra cosa que interactuar de manera flexible con el contenido. Y en el ebook, pues al estar todo digital, es mucho más fácil hacer conexiones, vínculos, y si además lo comparto con mis compañeros, pues es todavía mejor. Y además de esto, bueno, pues está el tema de la conectividad. Yo puedo conectarme a Internet, a redes sociales, a plataformas educativas, en fin, el recurso ya es digital en sí mismo. Eso significa que a partir de ahí la brecha para poder tomar algo del contenido, consumirlo y producir algo con él y ver qué pasa al final, acuérdense de la idea del prosumidor, se facilita enormemente. Y además el intercambio, el diálogo. Y además de eso, pues me voy acostumbrando de manera natural cada vez más a desarrollar mis competencias digitales. Porque hoy en día cualquier profesional que quiera trabajar en una gran corporación y ganar mucho dinero no puede no tener competencias digitales. Es exactamente igual de importante hoy que saber leer y escribir. No me tienen que creer a mí. Como ya habrán visto, pues a mí me gusta mucho incorporar datos. Eh, Aquí hay opiniones de 3.500 estudiantes. Si ustedes no se han animado todavía a considerar el ebook o el libro digital como un recurso de aprendizaje, que además simplifica cosas como el tener que cargar 80 libros en una mochila y que te duela la espalda. Bueno, además de eso, pues aquí hay cosas que reflejan exactamente esto que les decía, cómo 3.500 estudiantes en el estudio que les comparto han utilizado el libro digital como un recurso distinto a lo que hacían. Y fíjense cómo ha ido creciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que ya el libro digital ha ido creciendo cada vez más en penetración, sobre todo porque la gente pensaba que lo más importante era que era de costo menor a lo que se hacía, cuando en realidad lo más importante y lo que está resaltando cada vez más un número importante de personas no está necesariamente ahí, sino el cómo los libros de texto cada vez menos se necesitan impresos. Fíjense drásticamente cómo ha cambiado. Hemos pasado de un 38% de estos alumnos que preferían impreso en 2012 a apenas un 17%. Poco más de la mitad de los alumnos dicen, probé el libro digital, escuché todas estas ventajas que podía sacar de él y ahora me siento más cómodo utilizando el libro digital como tal. ¿Y cuál es el rol de los profesores en el libro digital? Pues eso no ha cambiado. Los profesores, y ustedes lo ven aquí, siguen acompañando a los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la interacción y la conectividad y el acceso a recursos, pues también permite que los profesores interactúen y colaboren con los estudiantes a través de estas plataformas de libros digitales. De tal forma que hoy en día la lectura ya no es aislada como sí sucede con el libro impreso. Y no es que sea malo, a mí también me encanta el papel, pero es interesante ir descubriendo cómo
una cosa nos sirve o nos seguirá sirviendo para el tema recreativo, para agrandar la biblioteca de la casa y que todo se vea espectacular y que cuando sales en una videoconferencia salga el librero de atrás lleno, a utilizar algo con un fin y con una herramienta o con un propósito específico, que además me ayuda cada vez a estar mejor preparado para lo que quiero hacer. El libro digital, y con eso voy cerrando esta breve charla, representa hoy una herramienta totalmente distinta con la que podemos involucrarlos. Yo les invitaría a que exploren, a que vean, hay un montón de cosas. El libro digital hoy te puede dar animaciones y te puede dar un montón de cosas que no tienes en el físico en términos de color y desarrollo y tecnología. Y eso está muy bien, eso es muy bonito y es muy funcional y es muy agradable a la vista. Videos incrustados, glosarios, en fin. No acaba ahí la historia. Fíjense cómo si ustedes identifican esta parte que yo les comentaba de quiénes son ustedes como aprendices, qué se les facilita más y exploran un poquito, verán que a través del libro digital ahorramos un montón de tiempo y podemos adecuarnos mejor a lo importante, que es decir, cómo extraigo lo que necesito extraer apoyándome de esta herramienta. Hoy ya no solamente es un recurso o algo que esté por ahí aislado, y les decía, no se trata de sustituir solamente el impreso por cambiar la forma de delivery, porque eso otra vez no resuelve nada. Lo importante es cómo esto va a transformar la manera en que yo aprendo y en que yo colaboro con mis compañeros y que construyo conocimiento o ideas propias con mis compañeros y con mis profesores. Al final de todo esto, les dejo solamente una reflexión, porque a mí me encanta mucho siempre cerrar con ideas. En esta ocasión les traigo una frase de Freddy Kaufman. Freddy Kaufman escribió varios libros, entre ellos el más famoso se llama La empresa consciente y hace una reflexión bien importante, pues de cómo es el mundo de las corporaciones hoy en día. Freddy Kaufman, que además vive en Guadalajara, aquí en México, y imparte clases y cátedras y seminarios en algunas universidades, pues dentro de todo hace una reflexión bien interesante alrededor del cambio, ¿no? Dice, a ver, yo solamente puedo saber quién soy, qué me identifica a mí, de dónde vengo, en qué creo, cuando me enfrento a algo que me desafía a poner eso enfrente. Y de eso se trata el uso del tema del libro digital. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me reconozco a mí como sujeto de aprendizaje? Y a partir de ahí, ¿cómo quiero transformar lo que ya he venido haciendo? Y no es transformar porque alguien me lo diga, es transformar porque sé que esto me va a hacer a mí una persona con otras habilidades capaz de competir por encima de 4 millones de profesionistas más a nivel nacional. Muchas gracias a todos, mucho éxito y espero verlos pronto por ahí en los diferentes pasillos, virtuales, presenciales, en foros, en fin. Yo soy César Chávez y les agradezco muchísimo la atención en esta charla. Pasen todos un muy buen día.